Grabar. Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes se estén conectando, tanto aquellos que están conectados en este momento en línea. Bienvenidos a los que están en línea en este momento, pero también les quiero dar una bienvenida a aquellos que están conectándose a través del video por Zoom. Así es que les doy una muy cordial bienvenida a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Julio. En ambientes académicos me llaman el doctor Salas, pero no, soy Julio. Para todos nosotros somos Julio. Y para mis amigos y mi familia. Así es que eh, el motivo de estas reuniones es poder conocer a Dios, acercarnos más a Dios, porque el objetivo de nosotros es el objetivo que Dios nos ha dado a los creyentes, a los cristianos, es crecer más a la imagen y semejanza de Cristo. Y el objetivo y la misión de estos estudios, en esencia, es justamente acercarnos un poco más, conocer más de Dios y por medio del estudio de la palabra de Dios, poder ser hijos e hijas cada vez más obedientes, hijos e hijas cada vez que amamos más cercanamente a Dios de una manera personal. Muy bien. Como les comenté antes de iniciar esta grabación, el tema que conversé y meditamos ayer y hoy con mi familia, especialmente con mis hijos, fue el tema acerca de la obediencia. La obediencia. Y la obediencia es un tema fundamental, es algo fundamental para el bienestar, no solamente como a los seres humanos, a las personas cuando siguen reglas de tránsito, las reglas de buen vivir, las reglas en la escuela, las reglas del trabajo, y las reglas están puestas para poder garantizar el bienestar, no solamente de uno, sino el bienestar de la vida en comunidad, o la vida en equipo, o la vida en grupo. Cuando hace años yo estudiaba administración de empresas, una de las cosas que nos enseñaron, ahora el enfoque de la administración de empresas era en informática, uh, era, era un curso que se llamaba Netiqueta, era parte de un curso. Y la netiqueta tenía que ver con los buenos modales, las buenas costumbres y obviamente las reglas del qué hacer o qué no hacer en, en la convivencia informática de la Internet, ¿no? Ahora, yéndonos al ámbito cristiano o al ámbito de la fe en Dios, en Cristo, tampoco estamos exentos de la obediencia de reglas. Y vamos a ver, y como lo vamos a ver brevemente en el estudio de hoy, tanto personas que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que han desobedecido o que por el otro lado, este otro grupo, han obedecido a Dios, han recibido la retribución correspondiente al acto que ellos han hecho. Aquellas personas que desobedecieron los mandatos específicos de Dios, por ende, desobedecieron y recibieron el justo castigo o la justa retribución a la desobediencia. Por más que aparentemente haya lucido como que se hubieran salvado de algo, pero a últimas de últimas, el pecado los va a alcanzar. Así es que la desobediencia tiene consecuencias nefastas para aquellos que desobedecen. Y no solamente eso, si somos padres, la consecuencia de la desobediencia lamentablemente también toca a nuestros hijos y a nuestras familias. Por ejemplo, si un padre o una madre hace un acto delictivo, roba o lo que sea, ese acto de robo a los ojos de la justicia, obviamente va a tener que tomar a esa persona, la va a tener que meter en la cárcel. Por consiguiente, el acto de desobediencia va a perjudicar a la familia y a los hijos de esta persona desobediente. Por otro lado, en el otro extremo, aquellas personas que obedecen a Dios, obedecen los mandatos de Dios, tienen un buen vivir a los ojos de Dios, pues obviamente van a cosechar
van a cosechar los frutos de la obediencia. Primeramente la obediencia a Dios y también la obediencia en la buena convivencia con otras personas. Mis hijos, por ejemplo, asisten a la escuela. Todos, creo, cuando hemos sido más jóvenes, hemos tenido la oportunidad de estudiar en una escuela primaria, secundaria y luego en la universidad. Pero durante la escuela primaria e incluso la secundaria, las reglas eran algo, una norma de vida, ¿no? Desde cómo nos tenemos que vestir hasta las cosas que nos podíamos o no nos podíamos poner. Por ejemplo, en mi tiempo había que tener el pelo bien cortito. Una persona, un niño o una niña que venía con un pelo que no correspondía al código de conducta o de código de aseo de la escuela, pues obviamente le daban una advertencia. Si es que no obedecía, pues o le daban algún castigo de escuela en puntaje o en su defecto llamaban a los padres. Y vamos a ver que toda la vida en la sociedad en que vivimos está llena de reglas. Ahora, hablando de las reglas de buen vivir, como Dios les llama mandamientos, ¿ok? Dios les llama mandamientos, iniciaron desde el propio inicio, valga la redundancia, ¿no? Desde el propio inicio de la creación, Dios da mandatos. Y cuando Dios crea los cielos y la tierra, y cuando Él habla y las cosas ocurren, desde allí, incluso antes que el hombre y la mujer fueran creados, ya Dios está dando órdenes a través de su palabra. Sea la luz, es una orden. Sea la luz. Y luego cuando leemos los versículos de 1, 2, los primeros versículos del capítulo 1 de Génesis, vamos a ver que la palabra de Dios no es una sugerencia. La palabra de Dios, porque viene de Dios, el creador de todas las cosas, es por ende una orden, no es una opción. Ahora, si Dios explícitamente dijera, pueden optar por esto, por otro, o por otra cosa, pues obviamente es una opción, como por ejemplo, Dios le dio la opción a Adán y Eva a comer de cualquier árbol del huerto, excepto estos dos que están en el medio. Dios le dio opciones, ¿no? Y una opción bastante amplia de poder comer de todo lo que producía este huerto en el jardín del Edén. Pero obviamente ahora estamos pasando de la creación general a específicamente a Adán y Eva. Dios les dio en ese momento una orden y la orden fue de todo pueden comer excepto de estos dos que están aquí en medio del árbol, de este árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Incluso podían comer del árbol de la vida. Ahora, acá vemos un ejemplo de que Dios da una orden específica que tiene que ser obedecida. Ahora, la, la, la desobediencia a Dios es pecado. Y vamos a ver en Génesis, ya lo hemos visto en otras ocasiones, dice, porque de cierto les digo que el día que de ese árbol ustedes coman, van a morir. Pero la pregunta es, tenemos dos opciones en esencia, o este árbol es un árbol venenoso, o este es un árbol venenoso, o la otra opción, van a morir porque Dios va a ejercer juicio sobre ellos. Y cuando leemos el resto de la narrativa de la desobediencia en el capítulo 2 de Génesis, vamos a darnos cuenta de que, en efecto, es Dios quien tiene que ejercer juicio porque ellos han desobedecido. La desobediencia tiene un cargo no solamente de pecado, sino de condenación. Y tenemos unos cuantos personajes que voy a nombrar brevemente del Antiguo Testamento que fueron desobedientes y pues eh, recibieron la justa retribución de su pecado. El primero, obviamente, el de la historia, del inicio de la historia de la humanidad, estamos hablando indefectiblemente de Adán y Eva. Adán y Eva, Eva primero y luego Adán, comieron comieron del fruto de este árbol
y para aquellos que creen que ese fruto fue una manzana, no dice la Biblia que sea una manzana, solamente dice que fue un fruto, no dice nada más. Ellos, Adán y Eva, tomaron del fruto de este árbol, comieron y desobedecieron. ¿Cuál fue el pecado? ¿El pecado fue acaso del acto físico de comer del fruto? ¿O fue la, la desobediencia a Dios? Y yo les voy a decir que el pecado en sí no fue el acto físico, mecánico de acercarse y desear comer ese fruto. No, el pecado no fue ese. El pecado fue la contumaz desobediencia a Dios. Ahora, digo contumaz, no porque ella haya intentado comer antes, porque fue como que fue inducida a la desobediencia, y no es excusa el ser inducido, porque podemos escoger obedecer o desobedecer, sino que cuando leemos un poco más cerca la narrativa, da la impresión como que es un árbol que ellos deseaban probar, deseaban conocer. Ahora, ¿significa esto de que Dios no les hubiera dado del conocimiento del bien y del mal? No, yo creo y podemos estar seguros de que Dios en su momento y a su tiempo les hubiera dado la oportunidad de conocer acerca del bien y del mal en el tiempo de Dios. Pero no, ellos quisieron y escogieron hacerlo bajo sus propios términos, y obviamente eso terminó en la tragedia más grande de la humanidad. La tragedia más grande de toda la humanidad se origina en este momento tan trágico, en este momento en que el hombre y la mujer, que fueron los únicos en la historia de la humanidad que realmente tuvieron el libre albedrío, el poder de realmente tomar decisiones, escogieron deliberadamente desobedecer a Dios y pagaron las consecuencias, y nosotros juntamente con ellos, de la desobediencia de ellos. Otro ejemplo de desobediencia que continúa en esa misma línea cercana, producto de la consecuencia del pecado, es Caín. Caín, sí, señores, y no estoy hablando únicamente del asesinato de Abel en manos de Caín. Estoy hablando de que Caín eh, intentó dar una ofrenda de acuerdo a lo que él creía. En ese momento de la historia, los seres humanos no comían carne, comían vegetales, ¿no? Comían cualquier producto, cualquier fruto del árbol del huerto. No eran todavía carnívoros, eran vegetarianos hasta ese momento. Entonces, y cuando leemos en los primeros capítulos de Génesis, Abel se dedicaba al pastoreo de ovejas. Obviamente él no se las comía. Era lo más probable que esta profesión de ganadero haya sido porque Abel era dedicado o se dedicaba a, a la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque era un recuerdo, el sacrificio de un animal, en este caso de una oveja, era el recuerdo de que Dios había salvado o había perdonado a la humanidad, a Adán y Eva, a través del sacrificio del animal para poder cubrir la desnudez de ellos con estas pieles de animales. Pero Caín, desobediente, dijo, no, yo voy a adorar a Dios a mi manera. ¿Y cuánta gente hay hoy en día, no? Que se le pregunta, ¿tú no vas a la iglesia? ¿Tú adoras a Dios? No, 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 yo adoro a Dios a mi manera. Yo soy cristiano a mi manera. Y yo les quiero decir a quienes me estén escuchando que no hay cristiano a tu manera. O perteneces a la familia de Dios y estás dentro, no afuera, por tu cuenta, dentro de la familia de Dios, o estás afuera. Aquellas personas que creen que pueden vivir una vida cristiana alejada de Dios, simplemente no están dentro de la familia. Ahora, la situación que ocurre con Caín es interesante porque él intenta
según él, genuinamente, equivocadamente, pero de repente él a su manera quiso dar una ofrenda a Dios del fruto de la tierra, o sea, trajo seguro legumbres, trajo plantas, trajo lo mejor que él pudo, pero la orden de Dios no era esa. La orden de Dios era que el orden de adoración en remembranza de lo cómo Dios los salvó de su pecado y desobediencia era que tenían que hacerse sacrificios de animales para que ellos puedan ver el sufrimiento de que eso les correspondía a ellos. Pero no, Caín escogió desobedecer y hacer las cosas a su manera y eso no agradó a Dios. Ese acto es desagradable a Dios. Tenemos que ser obedientes a Dios y adorarle como Él ordena que se le adore. A Dios se le adora bajo los términos de Dios. No se adora a Dios bajo mis términos. La iglesia de igual forma se gobierna y tiene que gobernarse dentro de los términos de Dios, no bajo mis términos o bajo los términos de la presión de las personas. No, 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 no. A Dios se le adora bajo sus propios términos. El siguiente ejemplo que tenemos de desobediencia y el cual hemos tocado con mis hijos ayer y también el día de hoy, en parte, es el caso de Jonás. Jonás y el gran pez, ¿no? Que es muy posible, casi con toda seguridad, que fue una ballena, ¿no? Yo he visto un video de una ballena que como que casi se traga a un bote pequeño, que habían dos hombres allí. Así es que una ballena azul, largamente puede tragarse como si fuera no sé, un bocadito, un caramelo, puede tragarse un ser humano sin ningún problema. Así es que, claro, en esta época, en la época de Jonás, pues no habían expertos en zoología marina, ¿no? Pero lo que ellos, como ellos lo veían como un gran pez, un gran pez. Y lo cierto es que a Jonás de igual forma se le da una orden. A Jonás se le da una orden. La orden es, ve a la tierra de Nínive, a esa tierra, a ese país de Nínive, a la tierra de Nínive, y predica el evangelio. Que si en 40 días no se arrepienten, ellos van a ser destruidos por el pecado y la violencia que se había generado en Nínive. Ahora, Nínive, lo que vendría luego a ser el imperio asirio, eran despreciables. Agarraban a los recién nacidos, los estrellaban contra una pared, eran los inventores de, de, de castigos y todo tipo de males, los inventores de la crucifixión, que te crucificaban en un árbol, eran terribles. Y ellos eran enemigos de Israel. Entonces lo que Jonás en su propio criterio dijo, no, no, yo sé más que Dios. Yo me voy a hacer el calladito y yo no voy a obedecer a Dios. Y en vez de irme a Siria o a Nínive, me voy a ir para otro lado, me voy para España, que por ahí queda. Me voy para España y allí voy a esconderme de Dios, esperar los 40 días para que Dios destruya Nínive y después me hago el de la vista gorda, pero ya están destruidos. Estoy haciendo un bien al mundo, según el criterio de Jonás. Pero cuando Dios da una orden, es una orden. No es por favorcito, no es una sugerencia. Cuando Dios te da una orden, es una orden y tiene que obedecerse. Y cuando leemos la historia de Jonás, que les recomiendo leerla, es una historia muy interesante, porque a últimas él predica, pero aún con todo predica de mala gana. Aún con todo, la gente, hubo posiblemente el mayor avivamiento de la historia antigua, posiblemente sea este, en que incluso el rey se arrepiente y él ordena un arrepentimiento nacional. ¿Cómo ocurrió eso? No me lo puedo imaginar, son otros tiempos. Pero lo cierto es que también en esa época, cuando el rey daba una orden, era una orden. Y tan extensiva era esta orden de que los reyes, no solamente el rey se arrepintió, sino que todos los seres humanos, todas las personas de esta nación, dice en Jonás, el libro de Jonás,
hasta las bestias, los animales de carga, bestias, todos tenían que hacer algún tipo de acto de arrepentimiento. Obviamente los dueños de estos animales hacían, pero era un acto nacional para poder demostrar a Dios de una manera oficial. ¿Cómo sería excelente que una nación haga esta, no? Luciría como imposible hoy en día. Pero lo cierto es que eso ocurrió aquí en Nínive, y este profeta es un profeta inmaduro, pero al fin y al cabo profeta, se molestó, se molestó, ¿no? Posiblemente haya tenido sus propios motivos, ¿no? De repente, regresando a Israel, le hayan dicho, oye, ¿por qué haces eso? Pero ellos son nuestros enemigos, pero la orden de Dios es la orden de Dios. Dios ha creado todas las cosas y a Dios le importamos. A Dios le importan todos los seres humanos, porque todos los seres humanos hemos sido creados a su imagen y semejanza. Allí radica nuestra dignidad. Nuestra dignidad no radica en que somos cuerpos. Nuestra dignidad es que hemos sido creados a la misma imagen y semejanza de Dios, lo cual es lo que nos distingue de los animales. Si nos ponemos en perspectiva animal, somos carne y hueso. Y si fuéramos carne y hueso, y si ese fuera el criterio de amor de Dios, pues todos los animales y todos los seres humanos estaríamos bien. Pero no, Dios hace un caso especial, sumamente especial de misericordia, de amor para los seres humanos, en base a esa dignidad inherente que Dios nos ha dado, en que hemos sido creados a su propia imagen y a su propia semejanza. Otro ejemplo de desobediencia es el rey Saúl. El rey Saúl aparece en la historia temprana de Israel, es el primer rey de Israel. Y el rey Saúl al comienzo era un poco timorato, ¿no? Vemos cuando leemos en Primera de Reyes, cuando leemos en Samuel, vamos a ver que era un hombre bastante timorato, ¿no? Que incluso se escondió cuando ya estaba pronto a que lo iban a mostrar al pueblo, se escondió Saúl. Luego se avivó, ¿no? Pero cuando Dios da una orden específica, incluso cuando no tiene sentido, es una orden específica. Y la orden específica que se le dio a Saúl fue, aunque nos parezca increíble, pero fue la orden de Dios, fue de desaparecer a una nación completa. Luego vamos a ver eh, cuando lo que Saúl no podía ver, Dios sí lo podía ver, porque Dios ordenó a Saúl a matar a ciertas personas, animales, hombres, mujeres, niños, pero dejó a unos cuantos vivos. Pero lo que Saúl no llegó a ver y fueron las consecuencias de su desobediencia. Aparte de que fue destronado, murió en batalla y por ende, no solamente él, sino sus hijos murieron en batalla, por ende, su reinado termina allí y luego entra David. Pero lo que Saúl no llegó a ver es que generaciones después de Salomón incluso, tenemos Saúl, tenemos a David, tenemos Salomón, tenemos Roboam, y tenemos los demás descendientes de Salomón. Lo que no vemos es que luego cuando Israel se parte en dos, en el reino del sur y el reino del norte, y a finales todos quedan desterrados, uno de los descendientes de los que no eliminó Saúl quiere eliminar, generaciones después, quiere eliminar a los israelitas. Cuando leemos la historia de Esther, vamos a darnos cuenta de eso. ¿Ok? Así es que las consecuencias de la desobediencia van más allá de nuestra comprensión. Tenemos que obedecer a Dios, incluso cuando cuando estamos yendo en contra de la cultura. El resto de la gente que no conoce a Dios va a querer hacer lo que ellos quieren. El resto de la cultura básicamente son el Dios de ellos mismos.
sin tener que ser religiosos, el hecho de hacer lo que ellos quieren bajo sus propios términos, en esencia, desde una perspectiva existencial, ellos están diciendo yo decido por mí, yo soy mi propio rey. Por ende, ellos son sus propios dioses, ¿no? Ellos no rinden cuentas a nadie, yo rindo cuentas a mí mismo. Por ende, en términos prácticos, esas personas se constituyen en sus propios dioses y no tienen que ser religiosos para eso. El siguiente ejemplo de desobediencia es Salomón. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Estoy tocando unos cuantos nada más. Salomón. Salomón es el hijo de David. David, un rey sabio, pero que a finales de su vida, poco a poco comienza a desobedecer. Poco a poco pareciera que como las riquezas comienzan a tomar un precio en su atención a Dios y en su vida. Salomón tenía alrededor de 700 esposas. Yo no sé cómo él hacía con las suegras, pero tenía 700. Ustedes se imaginan tener 1400 suegros. Eso debe ser una locura. Y contar el cumpleaños de uno, son 365 días al año. ¿Ustedes se imaginan 2 cumpleaños al día? Eso debió ser interesante. Pero en fin, eso debió ser muy interesante, ¿no? Lo cierto, lo cierto es que Salomón tenía 700 esposas. Lo interesante de esto es que ni siquiera eran 700 esposas israelitas, eran esposas extranjeras, paganas. Pero no, Salomón no estaba contentito. Salomón no estaba conforme con 700 esposas. Pareciera que el hombre tenía una batería ahí atrás en la espalda. Como ustedes han visto ese conejo, tengo un conejito que estaba así con el tambor, ¿no? Salomón tenía 1200 concubinas. Y, y eso obviamente lo hacía para mostrar al mundo su grandeza. Él lo hacía para mostrar al mundo su grandeza. Miren, estoy casado con todas estas extranjeras. Las relaciones internacionales, políticas, están yendo de mil maravillas. Israel se ha vuelto en un pueblo muy, muy importante. Yo soy un rey muy sabio. Tengo muchos hijos, lo cual va a garantizar eh, la continuidad de mi reino. Pero lo que él no se dio cuenta es que dentro de la orden que Dios le dio en la ley mosaica a los reyes, era que no se casen con mujeres extranjeras. Eso es exactamente lo que hizo Salomón. Desobedeció. Salomón desobedeció. No solamente desobedeció, sino que su desobediencia fue gradualmente poniéndose más dura. Se fue volviendo más desobediente a tal punto de que él construyó templos de adoración pagana para sus esposas. No solamente eso, sino que la Biblia dice que él mismo se arrodilló ante los dioses paganos. Salomón, Salomón, el escritor de los proverbios, a quien Dios dio grande sabiduría, a finales, él mismo no cuidó de su propia vida y desobedeció a Dios. El mismo que dijo que el principio del conocimiento, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese mismo se descuidó. Así que una cosa es la sabiduría, una cosa es tener mucha sabiduría y muchos conocimientos o lo que sea, haber estudiado mucho, y otra cosa es ser obediente. Dios honra la obediencia más que la sabiduría. Es importante conocer, claro que sí, queremos conocer a Dios, pero tanto como eso, y se lo digo con toda certidumbre, más que esto, es la obediencia. Si usted conoce poquito del Señor, pero lo conoce bien, y ese poquito, usted es fiel en ese poquito que Dios te ha dado, y eres fiel en ese poquito, pues Dios te va a honrar. Pero si Dios te ha dado muchos conocimientos y tú eres fiel, pues obviamente no hay, queda en saco roto. Queda en saco roto tener muchos conocimientos, pero no obedecer a Dios. No estamos a finales, no estamos honrando a Dios. ¿Cuál fue el costo que pagó Salomón? El costo que pagó Salomón fue tremendo. Primeramente, el reino fue cortado. Vamos a ver que después de Salomón
los hijos paulatinamente comienzan a perder el control hasta el punto de que fueron conquistados por dos imperios, Babilonia y Asiria, o los persas, perdón. Entonces, vamos a ver la consecuencia de un rey, que el rey está a cargo de una nación. La nación pagó las consecuencias de las decisiones de su gobernante. Y no es diferente hoy en día. Nosotros también pagamos las consecuencias de nuestros gobernantes. Es por eso que los cristianos tenemos que votar, y no estoy hablando de política, esto no se trata de ninguna política, pero en conciencia a Dios, en temor a Dios, si tenemos la oportunidad civil de ejercer nuestro voto, y si hay que escoger entre uno y otro, en oración, y mucho ayuno y oración, tratar de escoger el candidato que mejor se alinee a Dios. Y hay veces que no hay ninguno que se alinee a Dios, pero de igual forma poner en oración, porque hay veces que, aun con todo, así sea un gobernante que no es de acuerdo al corazón de Dios, aun con todo, Dios ha ordenado que tengamos gobernantes para garantizar de alguna manera, en su forma más básica, un cierto tipo de gobierno nacional para poder vivir o para poder convivir como personas. ¿Ok? Así que tenemos a Salomón que pierde el reino. Ahora, el hecho que Salomón haya perdido su reino no significa que Dios no haya sido fiel con la promesa que le hiciera a David, que de la línea de David venía el Mesías. Eso fue exactamente Cristo. Pero yendo exactamente o enfocándonos en el pecado de Salomón, Salomón pecó y eso le costó carísimo. Y en efecto, amigos, amigas, hermanos, hermanas, la desobediencia tiene consecuencias que pueden ser no solamente inmediatas, sino que también, dependiendo del tipo, pueden ser generacionales. Nuestros hijos van a ser afectados y nuestros nietos van a ser afectados y nuestras líneas genealógicas, nuestros árboles generacionales van a ser afectados. Yo disfruto cuando, en las oportunidades con mi mamá, a veces mi mamá me cuenta de la historia de la familia, ¿no? Y yo reflexiono, ¿no? De, me cuenta de historias de incluso tatarabuelos de la época y de dónde vinieron, qué hicieron, a qué se dedicaban, a sus vidas y cómo el árbol genealógico fue llenándose en base a decisiones. Algunos estudiaron, otros no estudiaron, unos se casaron con una persona, otros se casaron con otra persona, pero a finales es decisiones, 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 acciones, 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 obediencia o desobediencia. Y nosotros hoy en día somos el producto de alguna decisión o que nosotros tomamos, o el producto de una decisión que tomaron por nosotros y nunca nos enteramos en el pasado de nuestra historia de familiar. Es por eso que es importante entender que estamos en este momento escribiendo historia. Si usted me está escuchando, usted está escribiendo historia. Está escribiendo la historia futura. Y así como nosotros hoy en día recordamos a nuestros antepasados por las cosas buenas o malas que hicieron, también nosotros nos van a recordar a nosotros en generaciones futuras que mira que el tío, el abuelito, el bisabuelo, etcétera, o mi papá, mamá, hicieron tal cosa y tal cosa, y por ende hoy estamos disfrutando o no disfrutando de algunas cosas que, que, que ellos, resultado de los que ellos hicieron o no hicieron. Es por eso que es importante tener en cuenta de ser obedientes a Dios siempre para poder cosechar las bondades y las bendiciones que vienen de Dios. No estoy hablando únicamente de bendiciones, necesariamente bendiciones, digámosle, de índole físico, ¿no? Dinero, aunque si Dios le da algún bien, pues obviamente administrelo bien. Pero lo importante no es tanto eso, sino lo importante es tener una generación que ame a Dios, que sean hombres y mujeres de bien para el futuro. Así que tenemos este primer ejemplo de personas que fueron desobedientes y lamentablemente pagaron caramente la retribución a su desobediencia.
Por otro lado, tenemos ahora 4 personas y hay muchas más, obviamente, que, ah, que fueron obedientes a Dios, incluso cuando la obediencia no tenía demasiado sentido. El primer caso está en el Antiguo Testamento. Estoy hablando de Noé. A Noé se le ordenó, Dios le ordenó en un momento muy caótico en la historia, de que construyera un arca. Lo interesante es que en ese entonces ya existía la navegación, habían ríos. ¿Ok? Podemos asumir de que habían pequeñas embarcaciones, podemos asumir de que posiblemente sabían nadar, posiblemente habían cuerpos de agua, ¿no? Pero lo interesante es que Noé o Dios le ordena a Noé que construya un arca en un área desértica, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Un monumento? ¿Estás construyendo, no sé, algo que no tenía sentido? Yo me imagino que Noé fue el hazmerreír de todo el vecindario en esa época, construyendo un arca de tales dimensiones eh, en un lugar tan desértico, ¿no? No tenía ningún tipo de sentido. Y no solamente eso, sino que ya se nos dice luego en el Nuevo Testamento de que él pregonaba, de que él predicaba, de que iba a venir una lluvia. Y nadie le hizo caso. Pero Noé fue obediente y obedeció a Dios, y que pese a las cosas que no tenían sentido, él fue obediente, construyó esa arca y ordenó a su familia que fueran con él en el arca. El meter animales, comida, era un trabajo dantesco al mantener comida para tanta cantidad de días, tanta cantidad de personas, animales. No fue un trabajo fácil, pero él obedeció a Dios y a finales él se salvó. Y no solamente se salvó él, sino que por su obediencia se salvó su familia, y por su obediencia se salvaron todos los animalitos que vinieron con él, y por su obediencia es que nosotros estamos vivos hoy en día, porque la población mundial se repobló a partir de Noé, nuevamente. Así es que la obediencia de Noé, por la obediencia de Noé es que nosotros recibimos la bendición de la vida, por decirlo de una manera así. Otro ejemplo de una persona que de repente no es el ejemplo que uno quisiera entender. Es el ejemplo de una prostituta, la prostituta Rahab. Cuando los israelitas iban a tomar Canaán, o iban a tomar Jericó, perdón, iban a tomar Jericó, tenían que derribar unas paredes, ¿no? Unas murallas que parecían impenetrables. Entonces se envían espías ahí dentro a Jericó para poder eh, espiar y ver y poder tener un poco de mejor vista para mejorar la logística de entrada, de invasión. Pero se encuentran con esta mujer que estaba aterrorizada, pero esta mujer obedece y ayuda a estos hombres, a estos espías israelitas. La obediencia y el buen acto de ayuda de esta mujer le mereció no solamente salvarse a sí misma, sino que a su familia. No solamente la bendición termina ahí, porque luego que exterminan a toda esa gente, ella se salva con su familia y ella se logra casar con un israelita. No solamente eso, sino que Rahab, la prostituta, es un antepasado de Jesucristo. Y cuando leemos las genealogías de Cristo, tanto en Mateo como en Lucas, vamos a ver que Rahab, la prostituta Rahab, es parte de la descendencia de Cristo. Otro ejemplo, vamos a hablar acerca de Daniel. El profeta Daniel, vivió una vida de obediencia. No se nos muestra que Daniel haya tenido una desobediencia, por lo menos digna de narrar, ¿no? Y decimos porque es un ser humano, ¿no? Pero Daniel fue obediente toda su vida y por ende Dios honró la vida de Daniel a tal punto que él ejerció posiciones de liderazgo
incluso de una nación extranjera y pagana, pero como que hizo un contrabalance para poder defender los intereses de los israelitas. Y Dios lo usó grandemente. Dicho sea de paso, hay estudiosos, eruditos, que dicen de que lo que se conoce hoy en día en la historia popular de los Reyes Magos fueron aquellos hombres que vinieron de Babilonia, que procedieron de una línea religiosa creada por el propio Daniel, porque Daniel nunca regresó a Jerusalén. Daniel se quedó en Babilonia y murió en Babilonia, ¿no? Bueno, luego Babilonia fue conquistada por los persas. Así es que Daniel eh, vivió una vida de obediencia y Dios honró a Daniel respectivamente. Y obviamente el, el personaje por excelencia de la obediencia, obviamente es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo obedeció al Señor con una perfección, valga la redundancia, perfecta, ¿no? Él obedeció, el Señor Jesús obedeció a su Padre de una manera inmaculada y perfecta. No dudó. No. Hubieron personajes que dudaron, apóstoles que dudaron. Tomás dudó, Pedro también dudó y desobedeció también y hasta incluso abandonó por un momento al Señor, lo negó. Felipe también fue un poco sarcástico y burlón, por ende también incrédulo. Y hasta la madre del Señor, María, también dudó, porque le preguntó al ángel Gabriel, ¿cómo es que yo voy a dar a luz si soy virgen? Hasta ella misma dudó. Claro, era muchacha jovencita de 15 años. Pero lo interesante es que Cristo obedeció con una perfección absoluta que solamente Dios puede hacer. Dios, Cristo, el Hijo de Dios, Dios en la carne, Dios Hijo, como hombre, como completo hombre que es o era, pues él obedeció a Dios y por ende los beneficios de esa obediencia la estamos cosechando todos los creyentes que amamos y creemos en el Señor, la estamos recibiendo totalmente inmerecida. Fue la obediencia de Cristo me beneficia. El sacrificio de Cristo que yo no pude hacerlo, ni porque ni siquiera mi propia obediencia, ni siquiera mi propio sacrificio, si es que yo fuera sacrificado, sería suficiente para calmar o para poder pagar mi pecado. Jesús lo satisface plenamente, suficientemente. Mi pecado fue imputado a Cristo y su justicia me fue imputada a mí. Y es por eso que puedo decir hoy en día que soy salvo. Cristo, la obediencia del Señor hasta la cruz, logra de que los que creemos en Cristo seamos salvos. La conclusión de todas las cosas es que nos conviene obedecer. Nos conviene pausar un momentito y decir, Señor, quiero ser obediente. Ayúdame diariamente a ser más obediente. Ayúdame a ser ejemplo. Yo, esto lo hemos comentado tanto el viernes como hoy por la mañana en la iglesia. Todos los cristianos somos líderes, sin excepción. Todos los cristianos hemos sido llamados a ejercer un liderazgo. Y no estoy llamando de un liderazgo funcional dentro de una organización o como pastor o como gerente general de una empresa, aunque algunos cristianos lo son, ¿no? A lo que estoy hablando o a lo que me estoy refiriendo es que todos los cristianos hemos sido llamados a ser líderes de servicio a nuestras comunidades por medio de nuestro servicio y líderes de ejemplo o líderes de testimonio, para que mediante nuestro testimonio ejemplar otras personas también puedan obedecer a Dios, puedan primeramente arrepentirse de sus pecados
Porque nosotros, para ellos, así ellos nunca hayan visto una Biblia, nosotros somos como una pequeña Biblia abierta para ellos. Si ustedes se dan cuenta y en perspectiva, todos los creyentes somos una pequeña Biblia abierta para toda la gente. Cristiano, cristiano, mira un cristiano, qué bien se porta, qué bien. Pero sería muy desagradable cuando veo a un cristiano que no se porta bien. Por eso es que Pablo dice que somos embajadores de Cristo. Así que tenemos, si me está escuchando usted ahí, recuerde que usted es un embajador o que usted es una embajadora de Cristo a donde vaya. En el trabajo, en la escuela, en la calle, en el supermercado, en la familia, en el vecindario, a donde usted vaya. Usted es un embajador y una embajadora de Cristo. Así que su obediencia es mandatoria. Su obediencia no es opcional para que no solamente glorifiquemos a Dios, sino que también otras personas afuera, en nuestro entorno de vida diario, también puedan ver a través nuestro, puedan ver a Cristo a través de nuestras vidas diarias y también puedan venir a los pies de Cristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Quisiera escucharles a ustedes, escucharles sus aportes. Permítanme cerrar la grabación.